Dios te bendiga en este día. Hoy vamos a comenzar la serie del Evangelio de Mateo capítulo 10. Comenzamos a estudiar ahora el capítulo 10 entero. Hoy es la primera lección del capítulo 10. Vamos a leer Mateo 10 del 1 al 4. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles eran estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Amén, gloria a Jesús. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Que Dios bendiga nuestras vidas. Gloria al Señor. Vamos a hablar de cuando el Mesías comisiona a los apóstoles. El rey va a designar a sus ministros que van a trabajar con él. La misión de los 12 inicia una obra de expansión, hermano, del proyecto divino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el proyecto al cual él envía a sus 12 discípulos. Entonces el Señor envió un equipo de apóstoles a llevar a cabo la obra que habían visto que él hacía ya por un largo tiempo, ¿verdad? El Señor le estaba dando un training, o sea, un entrenamiento. En lo que ellos están ahí en el entrenamiento, entonces también lo va enviando para ver cómo ellos van cumpliendo la labor y el aprendizaje que ellos han tenido. Gloria al Señor. Era como para evaluarlo, más o menos. Entonces él lo envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel, le da un mensaje. El mensaje se encuentra en el versículo 7. Dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje que tenían que predicar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. Ese era el mensaje. Entonces el mandato urgente que estudiamos, hermano, en el capítulo 9:38, ¿cuál era el mandato urgente? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria al Señor. Entonces, rueguen al Señor de la cosecha que envíe obreros para que recojan la cosecha. Entonces, el mandato urgente de rogar es seguido ahora por otro mandato que se encontró, ¿verdad?, en el versículo 6, que dice: id a predicar. Entonces, primero lo manda a que rueguen, que oren. Ahora lo manda a que vayan a predicar el mensaje que él le va a comisionar. En el versículo 1, Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos. Ve, entonces llamando a sus 12 discípulos, lo llamó a los 12. Aquí está entonces el llamado de los hombres escogidos para el ejercicio del don del apostolado. Aquellos hombres fueron llamados a ser ¿qué? Embajadores del rey. Ellos iban en representación del rey Mesías. Amén. Ellos iban a dar un mensaje de parte del rey. Entonces, primero eran discípulos, eran aprendices, eran estudiantes, antes de recibir la autoridad que, gloria a Jesús, él mismo le dio al grupo. Él mismo lo llamó apóstoles después de ser comisionado con la autoridad que le dio Jesús. Amén. Entonces primero eran discípulos, aprendices, pero ahora él lo va a ir enviando para que ellos se vayan perfeccionando en el oficio, para entonces asignarle la misión completa. Gloria al Señor. El término apóstoles, gloria al Señor, viene del griego apóstolos, que significa el que ha sido enviado de.
Esto implica que es con la autoridad para representar a otro como un embajador. Eso es un discípulo. Ha sido enviado con una autoridad para representar a otro, gloria al nombre del Señor, a un embajador. Ahora bien, gloria a Jesús, ahora ellos van ahí en representación de Jesucristo, su líder máximo, amén. Entonces el término misionero es el sinónimo que lleva ese mismo significado en castellano, el mismo significado de apóstol, amén. Entonces, fíjense, palabra griega que significa apóstolo, ahora en castellano, el término castellano es misionero. Gloria a Jesús. O sea que un apóstol equivale a ser lo que es hoy día un misionero. Amén. Entonces los 12 eran personas sencillas y ordinarias, hermano. Ustedes se acuerdan cuando nosotros hablamos siempre de ellos, que eran pescadores, recaudadores de impuestos, eran personas del vulgo, gloria al Señor, sencillas, no tenían en la sociedad, no pertenecían a la alta esfera de la sociedad, eran personas sencillas, gloria al Señor, amén. Aunque sus ocupaciones eran extraordinarias, hermano, Jesús no escogió a los apóstoles, a los discípulos, no lo escogió por lo que ellos eran, sino con el fin de hacer de ellos, amén, y con ello lo que Jesús pretendía hacer. Ese fue el enfoque por el cual Jesús escogió a estos 12 hombres. Gloria al Señor, no por lo que ellos eran ni lo que estaban haciendo, sino era lo que el Señor iba a hacer de ellos y con ello, a través del tiempo, que ellos se fueran perfeccionando en lo que era la labor que Él le estaba encomendando. Entonces tenían que pasar la prueba. Ustedes ven que de estos 12 que Él llamó, hubo uno que no pasó la prueba, hermano, gloria al nombre del Señor, que fue Judas, y otro por poco se quema en la prueba, ¿verdad? Que fue Tomás, gloria al Señor, que estaba un poco incrédulo, ¿verdad? Por poco él se quema, pero él pasó también la prueba. Entonces en Judas le buscaron un sustituto, el cual estudiaremos un poco más adelante. Ok, entonces volvemos al versículo 1. El vocablo llamando, fíjese, entonces llamando a sus 12 discípulos. Gloria a Dios. Entonces es la palabra, ¿verdad? Llamando, está conjugando el verbo llamar. Entonces lo que significa es llamar hacia uno mismo. Jesús llamó a los discípulos hacia Él. Es como si tuviera un grupo de personas aquí y Él los llama, vengan acá. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ya ellos tuvieron, hermano, el llamado anterior a la salvación, ya lo tuvieron en otra ocasión. Ahora ya ellos son discípulos de Jesús. Entonces, fíjese lo que dice el texto. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra autoridad, estamos hablando libertad, capacidad, poder. Le dio potestad. Alabado sea el nombre del Señor. Con la autoridad que ellos tenían, hermano, servirían con esa autoridad delegada. Jesús le estaba dando de su autoridad de Él, le estaba impartiendo autoridad a estos 12 hombres. Amén. Entonces, la autoridad, fíjense hermano, le pertenecía era a Jesús. Entonces, en relación con esa relación que ellos tenían con Jesús, con esa misión la cual Jesús le iba a enviar, que Jesús le estaba encomendando, entonces ellos iban a recibir esa autoridad y esa autoridad ellos la iban a poner en lo que se llama en vigencia con la labor que se le estaba encomendando. Entonces ellos cumplirían el mismo ministerio que Jesús realizó, que nosotros ya lo estudiamos. El ministerio de Jesús consistió en 3 puntos: enseñar, predicar y sanar. Cuando Jesús lo envía con la autoridad delegada que Él le da a ellos, entonces ellos tienen que cumplir con esos 3 parte del ministerio de Jesús: enseñar, predicar y sanar. Alabado sea el nombre del Señor. Ok, la encomienda, amén, que Él le da a los 12,
Amén. Incluye autoridad sobre los espíritus inmundos. Mire el versículo 1. Entonces, llamando a sus discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Autoridad sobre los espíritus inmundos, autoridad sobre los demonios para echarlos fuera. También para sanar toda enfermedades y toda dolencia que hubiera en los cuerpos. Entonces la autoridad que recibieron los discípulos incluía esas dos partes del ministerio: echar fuera demonios y sanar enfermos. El hecho de que la autoridad de los dos es similar a la de Jesús, esto confirma que realmente ellos eran sus representantes autorizados que portaban el mensaje del Mesías. Aleluya. Tampoco debe pasarse por alto la soberanía del llamado que ellos recibieron. Amén. Entonces dice que Él escogió a los 12. Ellos no se escogieron a sí mismos, hermano. Gloria a Dios. Jesús lo llamó, lo escogió. Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Entonces dice que Jesús estableció a estos 12 hombres para que estuvieran con Él. Él mismo lo llamó y lo estableció. Si leemos el pasaje en Juan capítulo 15, versículo, amén, 16, dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Gloria al Señor. ¿Ven? Entonces Jesús lo escoge y le dice: ustedes tienen que dar fruto porque ya son escogidos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Jesús lo escoge, pero ellos tienen que hacer una función de dar fruto. Y que ese fruto que ellos estén dando, el fruto permanezca. Muy bien, gloria al Señor. Entonces Él los llamó y lo designó como apóstoles suyos. Le dio el título de apóstol. Muy bien, gloria al nombre del Señor. Ahora bien, en Mateo capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los apóstoles son estos. Aleluya. Aquí entonces, en el capítulo 2, verso 2, va a describir los nombres de ellos. Y a veces le dice también algo de lo que ellos hacían. Fíjese. ¿Quiénes eran esos hombres? Versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: Simón, llamado Pedro; Andrés, su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan, su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces, fíjese, hermano, según la Biblia anotada de Scofield, la palabra apóstol significa uno que es enviado. El término se aplica a los 12 que fueron llamados al oficio apostólico por el Señor, ¿verdad?, durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Él lo llama y le da el oficio apostólico. Las señales de un apóstol. ¿Cuáles eran las señales para ser apóstol, hermano? Mire, los apóstoles eran escogidos directamente por el Señor mismo. Tenían que ser directamente elegidos por Jesús. El ejemplo, gloria a Jesús, en el caso de Saulo de Tarso, el mismo Saulo, si usted se da cuenta, el mismo Jesús lo llamó y lo asignó, porque fue llamado y escogido por el Espíritu Santo. Si usted se lee en Hechos capítulo 9,
Si leemos ese texto bíblico, Hechos capítulo 9, versículo 6. Oiga lo que dice la palabra. Hechos 9, 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En el capítulo 9 del verso 4, amén, al 6, usted se lee ahí lo que es el llamado que Jesús le hizo personalmente, ¿verdad? A través de una visión que vio el apóstol Pablo. Ve cuando el Señor lo llama y lo comisiona, le dice, entra a la ciudad y allí se te va a decir lo que tú debes de hacer. Era un deber, debía de hacer algo, porque el que es llamado, se le llama para realizar una función. Entonces esa persona que ha sido llamada a ejercer esa función debe de cumplir con la misión que se le encomendó. Amén. Ok. Entonces, aleluya. Estamos hablando de las señales de un apóstol, ¿verdad? Les eran concedidos entonces dones especiales. Después que se le llamaba, se le concedían dones especiales que eran poderes milagrosos que servían como credenciales divinas del oficio apostólico. Mis hermanos, ustedes se leen en Mateo 10:1, que fue el texto que nosotros leímos, que dice que él llamando a sus discípulos le dio autoridad sobre los espíritus inmundos y para sanar, para los espíritus inmundos, para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Muy bien, gloria al nombre del Señor. Entonces se le daban, hermano, gloria a Jesús, poderes milagrosos, el poder del Espíritu Santo para que a través de ello se hicieran grandes señales y milagros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Busquemos ahora en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versos 15 y 16. Oiga lo que dice la palabra referente al apóstol. Gloria al nombre del Señor. Escuche. Hechos 5, versos, dijimos, 15 y 16. Dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Ve, gloria al nombre del Señor. Entonces, ese poder se tenía que manifestar en hechos extraordinarios, hechos milagrosos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ok, aleluya. En el capítulo 16, ahí en el 5 hablamos del apóstol Pedro. En el capítulo 16, Hechos capítulo 16, verso 16 al 18, escuche esto. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Verso 18, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Credenciales de un apóstol. Milagros extraordinarios. Gloria al nombre del Señor. Ven, cuando hablamos del apóstol Pedro, Hechos capítulo 5, versos 15 y 16, dice que al menos con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Se le enviaban los pañuelos de él para que las personas que estaban enfermas recibieran sanidad. Aleluya. Cuando hablamos ahora en el capítulo 16, estamos hablando del apóstol Pablo. Gloria a Jesús. Esta muchacha con este espíritu de adivinación le reprende ese espíritu que tiene de adivinación y la muchacha queda automáticamente
queda libertada, queda libre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, las señales de los apóstoles, hermanos, mire, su posición en el reino era la de representante. Mire, era como los heraldos que anunciaban a Israel solamente, hermano. Acuérdense que leímos en el versículo 6 que decía que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. En Mateo 10, versículo 6. Amén. Entonces ellos eran los heraldos que anunciaban solamente, Jesús le dio la comisión solamente a ir a ellos, solamente, ¿verdad? A anunciarle, amén, que el reino de los cielos se había acercado. Mire lo que dice en Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces esa era, hermano, la comisión de ir primeramente a ellos a predicarle. Entonces tenían que predicarle la proximidad del reino. Tenían que decirle, anunciarle, gloria a Jesús, eso era lo que ellos iban a predicar. Mateo 4, versículo 17, bendito sea el nombre del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ve, proximidad del reino. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Esa era la misión, ese era el mensaje, mis hermanos. Entonces tenían que manifestar los poderes característicos, ¿verdad?, del reino que estaban ellos anunciando. Ese era su ministerio. Gloria al Señor. Mateo capítulo 10, versos 7 y 8. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Muy bien, gloria a Jesús. ¿Ve? Entonces manifestaba los poderes característicos del reino en su ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos aquí, ve. Otra dice la característica de los apóstoles. A uno de ellos, a Pedro, le fue entregada las llaves del reino, según lo dice Mateo capítulo 16, versículo 19. Dice la palabra: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria al Señor. Entonces dice que se le concede en la esfera de lo que es la profesión de la fe cristiana, ¿verdad? Gloria a Dios, a la manera como se narra en Mateo capítulo 13, que habla acerca de la parábola, hermano, de la semilla, que la semilla, ¿verdad?, la llave del reino, ¿verdad?, y la semilla es tirada en diferentes tipos de campos. Entonces lo que está hablando es de la profesión de la fe cristiana. Gloria al nombre del Señor. En el verso 19, eso es lo que dice: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Cuando todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Muy bien, gloria a Dios. También se le dio a los apóstoles la posición futura de ellos en el reino, será la de jueces sobre las 12 tribus de Israel. Esa va a ser la posición futura que los apóstoles van a tener. Mateo capítulo 19, verso 28, dice la palabra: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Muy bien, gloria a Jesús. Entonces se le va a dar en el futuro la posición de jueces sobre las 12 tribus de Israel. Muy bien. Entonces, mis hermanos,
gloria a Jesús, como consecuencia del rechazamiento del reino y de la revelación del ministerio escondido de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia. Entonces el oficio apostólico le fue conferido un nuevo don, que es el don del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a hablar la semana que viene, si el Señor lo permite. Como consecuencia del rechazamiento del reino, entonces a ellos se le ha dado la revelación, entonces escondido, es un misterio escondido. Se le dio a los discípulos, hermanos, que el misterio escondido es lo que es el llamado de la iglesia, que la forman, alabado sea el nombre de Jesús, tanto los creyentes judíos como cristianos. Entonces eso lo vamos a hablar la semana próxima, no se pierda la clase, si el Señor así lo permite. Siga estudiando Mateo capítulo 10, que lo vamos a seguir analizando, gloria al nombre del Señor. Los requisitos indispensables para ser un apóstol, gloria al Señor. Seguimos con eso y seguimos con lo que son las instrucciones que se le dieron a esos 12 apóstoles. Dios te continúe bendiciendo. Este fue tu programa, A la Clase con Clase.